Tenemos esta noche al PhD José Venturs, quien es especialista en ciencias de la administración. Él estudió en ESA de Barcelona, especialista en gerencia política en la Universidad en la George Washington. Tiene un MBA en ESAM, es psicólogo social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la misma universidad en la Facultad de Psicología. Ha sido gerente en Naciones Unidas y oficial para temas económicos y políticos de la Embajada Suiza en el Perú. Además, el PhD José Venturs es autor de 5 libros y más de 10 artículos académicos. Es toda una autoridad quien nos va a comentar. Nosotros recibimos una información de un equipo justamente de investigadores sobre el tema del COVID, pero para los detalles justamente lo hemos invitado al doctor. Bienvenido, doctor José, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acompañándoles y obviamente a disposición de su programa. Bueno, primero que agradecer por la voluntad de compartir con nosotros el trabajo que usted ha desarrollado con un equipo de profesionales en materia del comportamiento frente al COVID-19. Aquí la nota señala que un equipo vienen estudiando cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de más de 200 personas que han pasado por el contagio del virus del COVID-19. Coméntenos, doctor, por favor. De acuerdo. Miren, esto fue una iniciativa que surgió a raíz del fenómeno de la pandemia, pero particularmente del hecho de comprender que la pandemia no es solamente un tema de más vacuna o menos vacuna. El tema tiene que ver mucho con el comportamiento colectivo. Curiosamente, esta enfermedad, esta pandemia, se transmite a partir de un vector que es distinto a todos los vectores que se tenía normalmente en los contagios. Normalmente son o bichos, o insectos, o roedores, o animales menores. En este caso, el agente vector de esta pandemia es el ser humano, es el contacto entre seres humanos. Eso obviamente nos lleva a comprender, como psicólogos sociales que somos en el equipo, cómo deberíamos abordar el tema comprendiendo el comportamiento humano, que justamente la manera de prevenirla también está por el lado de entender cómo las personas nos interactuamos unas con otras. A raíz de eso surgió la idea de hacer el estudio en base a una teoría que nosotros los psicólogos llamamos las teorías implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos nos comportamos a partir de ciertas creencias, de ciertas maneras de entender la vida, maneras de comprenderla, obviamente de manera muy pragmática, actuamos en base a ellas. Puede haber un informe científico que te diga una cosa, pero la teoría implícita de las personas hace no necesariamente estés de acuerdo con la evidencia científica, que actúes en función a tus propias teorías. En estos indicadores, doctor, por ejemplo, porque aquí se habla que el estudio va en función a personas que han pasado ya por esta situación del COVID. Cierto, cierto. Lo que estamos estudiando son más de 200 familias en realidad, porque a pesar de que los identificamos como personas de manera individual, han sido contagiados por el COVID, pero el COVID se convierte en un fenómeno familiar. O sea, es decir, no hay un individuo que solo vive el COVID individualmente y aisladamente. O contagia a otros miembros de la familia, o la familia en su conjunto empieza a tener un comportamiento distinto a raíz de un miembro de la familia que ha sufrido el COVID. Entonces, lo que estamos haciendo en términos académicos es hacer un seguimiento a más de 200 familias que han pasado en la primera etapa por el COVID, que en algunos casos justamente nos da luces para ver cómo prevenir esta segunda y la tercera. Ojalá no haya, pero es probable que existir una tercera ola.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, en este seguimiento, estudiar cuáles son esos comportamientos previo al contagio, durante el proceso del contagio y posterior al contagio. Esos son los temas que estamos estudiando. Ajá. Ahora, como usted bien dice, es probable que pueda haber una tercera ola y hasta más con esta irresponsabilidad que hay por el lado, sobre todo, de los ciudadanos. Acabo de señalar que en Otusco tuvo que intervenir la policía y Serenazgo haciendo un festival COVID-19. O sea, ¿a qué nivel llegamos? Digamos ahí en los indicadores del comportamiento de la persona versus el comportamiento de la administración, del propio Estado. ¿Cómo ustedes, digamos, analizan y qué orientaciones van, digamos, desarrollando en este estudio? Bien, yo puedo compartir algunos de los hallazgos que vamos identificando con este estudio. Una de las primeras cosas que vale la pena mencionar es que las personas creen que el virus está fuera de casa. En otras palabras, hay una suerte de dos dimensiones, de dos esferas. La gente percibe su mundo interior, su casa internamente, y el exterior. El lugar donde viven, para ellos el virus, es fuera. Por eso es que tienen ciertas protecciones y hacen un comportamiento de seguridad y protección cuando salen a la calle, pero no cuando están dentro de casa. ¿Qué es lo que hemos encontrado en estos estudios? La gran mayoría, por lo menos inicialmente habíamos encontrado que 4 de cada 10, con los datos y la investigación más profunda, estamos encontrando que 7 de cada 10 personas han sido contagiados más bien al interior de la familia, es decir, al interior de las casas. Lo que nosotros teníamos más bien como protocolos de comportamiento, de protección, está más bien en función de lo externo, hacia afuera. Entonces, de hecho, lo que estamos planteando son protocolos al interior de la casa. Uno de ellos que es fundamental, que a veces la gente no lo reconoce, que una de las características de las teorías implícitas es que son creencias muy arraigadas, no siempre son explícitas, ¿no? O sea, no pueden manifestarse, pero que en su comportamiento lo hacen. Por ejemplo, el hecho de que entre los saludos de las personas, la gente considera los suyos no tienen el COVID, que quien tiene el COVID es el extraño. Por lo tanto, si tú te encuentras con un primo, con un amigo, con un sobrino, con un hermano, es muy fácil darse la mano, abrazarse, inclusive saludarse de manera muy efusiva, porque está esta teoría implícita, o el componente de la teoría implícita es que el mío, el suyo, el propio, no tiene el virus. El que tiene el virus es el extraño. Entonces me protejo del vecino, me protejo del amigo que no lo veo hace mucho tiempo, pero del cercano no. Es ahí el factor de la cadena de transmisión de ese lado. Ajá. Es verdad lo que usted dice, o sea, a veces pensamos que siempre el problema va a ser es de otros, no es de nosotros. Y ahí caemos en el exceso de la confianza y cuando nos encuentra realmente la situación complicada, en ese momento no sabemos a quién recurrir y empezamos a buscar culpables. Efectivamente. ¿Quién tiene la culpa? Eso es otro de los elementos que encontramos y que vamos encontrando en este estudio, ¿no? El virus no es aliado de los irresponsables. En otras palabras, para la gente es muy fácil etiquetar que se contagió es por culpa de alguna irresponsabilidad de su parte. Si yo me contagié, es muy consonante, es por culpa de que me descuidé. En realidad hay ese concepto de la culpa y la irresponsabilidad como un componente que evita que la cadena de transmisión se corte. Porque fíjense, en lo que hemos encontrado en gran porcentaje, 8 de cada 10 de estas familias que vamos estudiando, es que para ellos el haber tenido la enfermedad los ha estigmatizado, ¿sí? Peor aún,
pasaron por el proceso, la familia casi fue estigmatizada. Entonces, ¿qué es lo que prefirieron ellos? No contar, no contar. Al no contar con quienes se habían encontrado días antes, entonces obviamente la cadena de contagios continuaba. Y una de las razones principales justamente que nos hemos identificado es este concepto de culpabilizar a alguien y de culpabilizarse ellos mismos, ¿no? Eso es una de las características que vemos por las cuales la cadena de contagio no se corta. Vimos en varios casos, por ejemplo, el hecho de que algunas personas nos decían, yo me enteré que tenía el COVID, pero había estado días antes con algunas personas, inclusive en el trabajo, pero prefería callarme, porque los había contagiado, pero no quería que me vieran como el responsable, el culpable de su contagio. Claro, entonces esto se vuelve una cadena casi interminable, por lo tanto hay que atacar ese pensamiento del sentimiento de culpa. Esta es una enfermedad. Y en una enfermedad nadie es culpable de nada, ¿cierto? Aún cuidando los protocolos, tú te puedes contagiar. Esto lo tenemos en gran porcentaje en estas familias, así que no hay culpabilidades. Lo que tenemos es que encontrar dónde están las cadenas de contagio. Si tú te contagiaste, lo que inmediatamente tienes que hacer es con qué personas te contagiaste previamente para advertirles justamente que no sigan propagando y manteniendo la cadena de contagio. Ahora, otro aspecto probablemente, en todo caso, cuéntenos en el estudio, el hecho de automedicarse, porque hay personas que dicen, no, yo no, ¿para qué voy a ir? Ahí voy a salir definitivamente en otra situación. Mejor me voy a medicar con lo que mi tía me ha dicho, con lo que mi padrino me ha dicho, o sea, un poco llevándose a la automedicación. Cierto. Parte del comportamiento, porque la teoría implícita sí tiene una característica que es muy pragmática, ¿no es cierto? Entonces, más allá de hacerle caso a la evidencia científica, hacen caso a lo que ellos construyen una creencia basada en interacción con otros. Y justamente hemos encontrado cantidad de narraciones construidas a partir de la interacción y la experiencia de otros, ¿no? Por ejemplo, este tema de consumir la ivermectina, por ejemplo, es una de las características que aparece muy fuertemente. Aparece el comportamiento de automedicarse, el comportamiento de utilizar una serie de medicamentos y no medicamentos, también otros elementos naturales, que para ellos prácticamente son como más bien elementos de protección emocional frente a la COVID. Es muy grande. El miedo hace que se desarrolle estas narraciones, estas mitologías. Eso se propaga muy rápidamente. Con lo cual, obviamente, es un gran problema porque la salud pública no logra detectarlos a tiempo, no logra brindarles un tratamiento consistente y adecuado. Finalmente, doctor, en el estudio involucra el comportamiento de la administración, en este caso del Estado, de las instituciones responsables, de los funcionarios responsables. ¿Toma algunas consideraciones? No exactamente, estamos más bien trabajando con los pacientes, pero sí te puedo adelantar algo que nosotros hemos tratado de encontrar en estos últimos días, es que, fíjate, el comportamiento del ser humano se puede dividir en base a dos ejes, ¿no? Nosotros hemos encontrado 4 tipos de comportamiento. Uno es la orientación individual, la orientación colectiva. Gran parte de nuestra población tiene un comportamiento de orientación colectiva. Y nuestra hipótesis original era que iba a existir más gente preocupados por sí mismo, ¿o no? Y una gente más bien, el gran porcentaje preocupada por la familia, ¿sí? Todavía no se preocupan por los demás, por la comunidad, por la sociedad, pero sí una fuerte preocupación por la familia. Y por otro lado está el eje que nosotros llamamos el de
el de orientación a las normas. Entonces, hay un gran porcentaje de gente que tiene mucha aceptación a las normas, a los comportamientos éticos, y un porcentaje de población que no tiene este comportamiento. Entonces, quizás esto explique tu pregunta. Lo que hemos encontrado es que aún estando, porque la muestra que tenemos es muy variada, es decir, gente del sector A, B, C y D, porque hemos tratado de cuidar en la muestra esto, aún en estos sectores A, B, e inclusive algunos que son funcionarios públicos, tienen una cercanía, digamos, a pensar de manera individual y familiarmente, no colectivamente, pero sí un pensamiento más bien informal, así de no aceptar la norma, aun cuando trabajaran en términos de la gestión pública. Por lo tanto, mira, encontrando estos datos, nosotros decimos, para nosotros no es nada extraño lo que ha pasado con estas vacunaciones que han ocurrido y este escándalo que tenemos, ¿no? Es decir, la gente actúa en un comportamiento, le hemos llamado paralegal. Es decir, aceptan las normas en tanto es explícita, pero en el comportamiento cotidiano no aceptan las normas y cometes estas cosas que han ocurrido. O sea, para nosotros en el estudio no nos parece extraño lo que está pasando a nivel de este sector de la gestión pública. Claro, un poco que también se está cada vez más generando hasta una especie de escándalo. Creo que está atizando un poco la parte de la campaña electoral, por un lado, y por otro lado, pues hay alguna corriente periodística que también a veces atiza ello, ¿no? Me parece en mi percepción personal. Podría ser, pero lo que sí está claro es que gran parte de nuestra cultura, del comportamiento cotidiano, digamos, es un comportamiento que acepta en algunas cosas la norma, pero en gran parte no la acepta. Entonces, construyen su propia lógica. De hecho, si hubiéramos hecho el estudio a estas personas que se vacunaron y saber cuál es su teoría implícita de por qué se vacunaron, sabiendo que hay un protocolo, hay una norma que se debe seguir, está claro que hay una racionalidad, ¿no? Hay una racionalidad, hay una lógica, hay una teoría que explica, predice por qué cumplieron este comportamiento. Para nosotros, en realidad, esto no es extraño. Lo que ha ocurrido en el sector público con las vacunaciones ocurre cotidianamente en las familias y en las comunidades. Bien, muchísimas gracias, doctor José Venturs, por este gran aporte desde la ciencia. Además, viniendo de usted, un autor de libros, un investigador, un científico definitivamente de una talla muy importante para nuestra sociedad peruana y bueno, y para el resto de nuestro continente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Muy amable, gracias. Indudablemente, a veces los temas lo abordamos solo desde líneas generales, pero es importante escuchar a quienes hacen un trabajo de investigación, de análisis, y a partir de ello nos presentan justamente ciertos lineamientos de la cual debemos de acostumbrarnos a informarnos, a leer y a practicarlo para hacer sociedades, digamos, más competitivas, más sostenibles.